Dice, cuando tenía aproximadamente unos 15 años de edad, aún vivía en el rancho. Recuerdo que una noche tuve que salir de mi recámara al baño. Y como los baños en los ranchos siempre se encuentran lejos del lugar donde habitan o del lugar donde descansan, esa noche, dice aquí, se veía más oscura que de costumbre. Eran como entre las 12 y 1 de la madrugada. El baño se encontraba atrás del cuarto. Cuando dio la vuelta, de repente, la mujer vio por la cerca de su casa a un hombre con una vestimenta totalmente de color negro y un sombrero negro. A un lado de él venía un perro grande. De pronto el perro se le quedó viendo fijamente y corrió para lanzarse encima de ella, por lo que su reacción fue agacharse y comenzó a rezar. Cuando ella comenzó su rezo, el perro se regresó para quererla atacar nuevamente, pero cuando ella volteó a verlos, vio que iban hacia un mezquite. Mezquites, estos árboles que por lo regular en los ranchos están estos árboles frondosos y que dan unas vainitas pequeñas que son muy dulces también. Y bueno, esos árboles, paréntesis, estos árboles son en la noche muchas personas dicen que les da mucho miedo. Entonces dice aquí, hacia el mezquite, vio que iban hacia el mezquite grande, en donde poco a poco fueron desapareciendo de su vista. Al siguiente día, ella volvió a salir del cuarto para averiguar qué era realmente lo que era. Bueno, así dice aquí. Su sorpresa fue que esta vez el hombre se encontraba dentro del terreno de la casa. Así que rápidamente se metió al cuarto y comenzó a rezar nuevamente hasta quedarse dormida. En la mañana decidió contarle a su mamá y le dijo que ese era el diablo, que se la quería llevar por andar tan noche afuera del cuarto. Un día ella, o sea, la chica de la historia, quien le contó la historia, se encontraba en su cuarto. Eran como entre las 3:10 y 3:20 y escuchó a sus perritos llorando. Lo que hizo fue bajar para cobijarlos. Comentó que bajó con mucha prisa, supongo, y nunca le había pasado eso, así que realmente bajó con mucho miedo. En su cuarto tenía un tragaluz y ahí se puede observar todo lo que pasa en la azotea. Dice que se puede ver todo. En ese momento se encontraba acostada y vio una sombra, pero no le tomó importancia. En ese momento se le quitó el sueño, así que comenzó a escuchar un poco de música. Después de unos minutos escuchó un chiflido, que era un chiflido muy extraño, dice aquí. Así que se paró para asomarse hacia el pasillo para ver lo que estaba pasando. En ese pasillo hay una ventana, así que se asomó y observó un pájaro enorme. Era realmente un pájaro muy grande y era el que estaba chiflando. En sí no supo realmente cómo era, solo observó esa imagen de ese pájaro grande que iba chiflando. Incluso logró verlo cuando ya iba algo retirado de su casa, como unas 5 cuadras aproximadamente, y se seguía escuchando aún el chiflido. Después, como a las 4:30 de la mañana, su hermana le mandó un mensaje diciéndole que se escuchaba un chiflido. En ese momento ella se asomó hacia el tragaluz de su cuarto y estaba una sombra enorme. Al siguiente día le comentó a sus padres y le dijeron que había sido una bruja, ya que es la forma en la que se transportan ellas. La historia que estoy por relatarte sucedió en un pequeño pueblo del noreste de México. Una maestra de nivel preescolar, quien por anonimidad llamaremos Ana, fue quien me relató lo que hoy te comparto. Sucedió en uno de los jardines donde trabajé. Algunos padres de familia contaban que, por la tarde, en dicho jardín, siempre veían que se movía un columpio por sí solo, como si algo o alguien lo estuviera moviendo, mientras los demás juegos con las mismas características permanecían estáticos. Ya era común ver aquel columpio moviéndose, y a muchos les daba miedo pasar por aquel lugar, sobre todo cuando comenzaba a oscurecer. A veces, algunos padres de familia, cuando se disponían a regresar a casa después de recoger a sus hijos,
lo enredaban al poste para evitar toparse más tarde con aquella inquietante escena de la cual todo mundo ignoraba la razón. Con el paso de los días, fui testigo de diversos acontecimientos fuera de lo común. Por ejemplo, un día, mientras recogíamos nuestras cosas y afinábamos detalles para retirarnos a nuestras casas, el intendente del kinder, con preocupación, nos dijo a las maestras que si podíamos auxiliarlo, debido a que en uno de los baños permanecía una niña dentro de un cubículo, pero que, por políticas, le era imposible acceder a aquel lugar mientras estaba ocupado por algún infante. Nos mencionó que estuvo hablándole a la pequeña por varios minutos, puesto que ya era mucho el tiempo que había permanecido adentro, y ya no había padres de familia. Así que nos preguntó que a cuál de nosotros nos hacía falta una niña por la que sus padres aún no pasaban. Con desconcierto, mis compañeras y yo mencionamos que ya habíamos entregado a todos nuestros niños, a lo que el intendente agradeció, despidiéndose con un rostro de confusión. En una ocasión por la tarde, me percaté de que me hacía falta material para unos adornos de los niños, y como vivía a escasas cuadras del jardín, tomé mi mochila y decidí ir en busca de él. Para ser franca, en aquel momento no pasó por mi mente ninguno de los sucesos que había escuchado o presenciado con anterioridad. Al llegar, abro el portón y le enredo la cadena sin ponerle el candado, ya que como sabía en qué lugar exactamente estaba el material, no creí tardar demasiado. Entré corriendo, puesto que comenzaba a oscurecer, y mientras corría por las cosas al salón, sentí que alguien corría atrás de mí, y pensé, ¿cómo es posible que se haya podido pasar alguien tan rápido, si yo había enredado la cadena en el portón? Además de que el portón estaba hecho de tubería gruesa y pesada, lo que lo hacía muy difícil de abrir. Aparte de todo, al abrirlo, hacía un ruido muy particular que no podría pasar desapercibido. Así es que decidí caminar sin voltear a ver atrás, y mientras lo hacía, escuché claramente la voz de una pequeña que dijo, «¡Ya te alcancé!». Me jalaron la mochila, volteé rápido, y no había absolutamente nadie ahí. Tomé rápidamente el material y salí con rapidez de aquel lugar. Después del tiempo entre pláticas con algunos padres de familia, a las maestras nos contaron que una pequeña de aquel lugar, la cual era hermana de un alumno del kinder, había fallecido ahogada en un río cercano durante un viaje familiar. Para ser exactos, un día del niño, lo que vino a dotar de una fuerte carga trágica y emocional a su familia y a quienes le conocían. Los padres de familia nos contaron también que muchas personas creen que el espíritu de la pequeña deambula por los pasillos de aquel jardín de niños, pues afirman que aquel columpio que tantos dicen ver que se mueve por sí solo, era su columpio favorito, y que incluso llegó a pelear y a hacer rabietas solo por obtenerlo. Dice un tío, que es conductor de un tráiler, una vez nos contó sobre una chica que se encontró en la carretera. Él ha hecho diversos viajes de cargamentos a diferentes ciudades y más de una vez le han pasado cosas extrañas, pero en una ocasión le pasó algo más fuerte de lo normal. Fue en el año de 2009, cuando él salió a dejar un cargamento de Hermosillo, Sonora. A Hermosillo, Sonora, lo entregó sin problema. Al regresar tuvo que dejar otro de Los Mochis, Sinaloa, a Guadalajara. Iba en la carretera normal, como siempre había pasado un pequeño pueblo, y él recuerda que hacía mucho frío esa noche. Como era ya muy noche, no había mucho movimiento en la carretera. Llevando ya unos kilómetros recorridos, encontró una chica que se veía desesperada. Pensó que podía ser alguna trampa o a lo mejor sí necesitaba ayuda, así que decidió ayudarla. Más adelante mi tío se detuvo en una gasolinera para comprar algo de comer. Cuando salió, se dio cuenta que la chica no estaba. Uno de los hombres que se encontraba en la gasolinera le comentó que había tomado rumbo hacia un barranco y que no era la primera vez que la miraban ahí en esos alrededores, que muy seguido hacía eso y que siempre llegaba con algún conductor, y solo se bajaba y desaparecía entre los árboles que se encontraban en el barranco al otro lado de la carretera. Él sigue pasando por esa carretera, pero ya no se le ha vuelto a encontrar. Sí, decían que pues la llevaba en la carretera, se paraba en cierta parte donde venden comida, la mujer también se bajaba, se cruzaba la carretera y se desaparecía entre los árboles.
Caminábamos a San Juan de los Lagos, específicamente al pueblo de Agua de Obispo. Íbamos yo y mi prima solas a mitad de la madrugada, cuando escuchamos un tráiler que se acercaba. Vimos que las luces del tráiler se reflejaban en una señal. En la señal se dibujaron siluetas de personas. No volteamos e iluminamos con las lámparas, pero no había nadie detrás de nosotras. Después de varios minutos escuchamos un carro, y nuevamente vimos las siluetas, y de nuevo volteamos y no vimos a nadie. Entonces mi prima se asustó y sacó su rosario para protegernos. Las siluetas aparecieron 2 veces más, pero nosotras ya no volteamos. Después de algunas horas de caminar, llegamos a Agua de Obispo, y en el momento justo en el que entramos al pueblo, el rosario de mi prima, sin razón alguna, se rompió en 3 partes, y se perdieron muchas de sus cuentas. Acampamos debajo de un pirul enorme, y finalmente, después de comer, nos acostamos a dormir. Luego de algunas horas escuchamos un grito ensordecedor y horrible, que parecía venir de muy cerca. Poco después, escuchamos como rasguños en la tienda de campaña. Nos asustamos muchísimo, pero logramos dormir. A la mañana siguiente despertamos y nos dimos cuenta que de alguna forma mi hermana apareció con los pies fuera de la tienda y varios rasguños en su brazo. A la edad de 7 años, una niña experimentó un suceso escalofriante, pero con la compañía de sus 2 hermanas, de la mayor y la menor. Dicho suceso ocurrió en el estado de San Luis Potosí, municipio de San Valentín Tolentino. El acto ocurrió en el hogar de la niña y precisamente se presentó en la habitación donde ella y sus hermanas dormían aproximadamente a las horas de la 1 de la madrugada. La niña se encontraba despierta en el instante. Ella se percató de que había una luz brillante y que paseaba entre las rejas del cuarto, ya que el cuarto, conformado de láminas y tubos, formaba esa especie de rejas. En fin, la niña, impresionada y curiosa, siguió viendo la luz. Después de un parpadeo, la luz ya estaba dentro de la habitación. En un instante comenzó a dar forma a una silueta no tan normal, pues la niña lograba distinguir unos cuernos de animal, una especie de oveja. Ella no quería ni imaginarlo de quién se tratara la silueta, pues al parecer la silueta era del diablo. Asustada, solo se quedó quieta, y después de un rato, el diablo comenzó a charlar con la niña, con fin de convencerla de elegir un camino. La niña gritó, y el ser la tomó de los pies, y comenzó a dar topes en su estómago. La niña comenzó a llorar, el demonio se retiró. Al día siguiente, la niña le platicó todo lo que pasó, todo lo que pasó ayer, todo lo que había pasado el día anterior, a su mamá y a sus hermanas, y retó a sus hermanas a experimentar lo que ella había pasado, porque pues no le creían. Dicho y hecho, las 3 hermanas esperaron a la 1 de la mañana despiertas a que apareciera la luz. En efecto, la luz apareció. Las hermanas, sorprendidas, no creían lo que veían, pues la luz emitía un sonido muy extraño con una voz muy gruesa y fuerte. La hermana mayor comenzó a pedirle que se retirara y empezó a rezar. La luz se marchó. Las 3 hermanas se enfermaron al ver la luz, pues fue muy fuerte su impresión, y padecieron síntomas de caída de cabello y debilitación del cuerpo. Mi tío se llamaba Jesús. El de joven vendió su alma al diablo. Era maestro y cuando hizo aquel pacto, empezó a tener mucho poder. Él, con solo mirar a alguien, lo ponía a hacer lo que él quería. Hacía curaciones y males a la vez. Él vivía en Zacatecas. Ayudó a mucha gente, pero al igual, dañó a mucha también. En el año de 1997, él se fue a Estados Unidos a hacer un trabajo de curación. Pero cuando llegó, el diablo ya le había avisado que ya había terminado su tiempo, que venía por su alma o que le entregara la de alguien más, a quien más quisiera, y le perdonaba la suya. Pero él no quiso, porque a quien más quería era su hijo. Llegó a Santiago un sábado por la mañana y le dijo a mi mamá: acompáñame a comprar unas cosas. Y yo la acompañó y llegaron a la funeraria a ver los ataúdes. En cuanto llegaron, él le preguntó: ¿cuál te gusta? Mi mamá le dijo: ¿estás loco? Él solo lo miró muy serio. Estuvieron mirando y encontró uno que le gustó. El de la funeraria le preguntó: ¿y dónde está el cuerpo? Y mi tío le contestó: el cuerpo soy yo. El muchacho quedó sorprendido. Mi tío le dijo al despedirse:
La quiero para el 13 de octubre a las 3 de la mañana. ¿Es broma?, preguntó el encargado. No, no es broma. Ese día y a esa hora me voy a morir. Pagó el ataúd y se fueron a la casa. Habló con todos sus hermanos y les dijo que se iba a enfermar y en 15 días se iba a morir. Y efectivamente así fue. Al siguiente día cayó en cama gravemente enfermo, pero en esos 15 días pasaron muchas cosas. En la casa se aparecían muchas cosas siniestras. Él se convirtió en animal. Toda la noche hablaba con una persona y le decía que ya se lo llevara. La casa en ese tiempo era de tejas. Un día antes de morir, le cayó un líquido verde gelatinoso desde el techo. Parecía como si las tejas hubieran sido removidas. Mis primos y un tío corrieron a ver quién le había aventado eso. Era un joven, que al verlos corrió. Lo siguieron, pero cuando casi lo alcanzaban, él cruzó una pared como si nada, y escucharon una carcajada muy tenebrosa, así que se regresaron muy asustados por lo que había sucedido. Al día siguiente, nos sorprendió que mi tío, después de 14 días muy grave, se levantó de la cama, bailó y se despidió muy alegre de todos, pero en la noche cayó en cama de nuevo, y tal como él había dicho, el 13 de octubre a las 3 de la mañana, todos estábamos despiertos. Yo estaba cuidándolo cuando de repente empezó una neblina muy espesa a entrar en la casa, y mi tío me dijo: «Sal del cuarto, hijo, ya vienen por mí». Yo me salí a decirle a mi mamá. Cuando entraron todos, él ya estaba muriendo. Llegó el de la funeraria como habían quedado, y sorprendido se dio cuenta que se había cumplido en fecha y hora lo que mi tío le había dicho. Lo prepararon y lo llevamos a Tecuala, de donde es mi familia, y lo velamos en un rancho que se llama El Cantón, municipio de Acaponeta. En el velorio, él en su ataúd tenía una sonrisa, aunque murió con la boca cerrada y con mucho miedo. Por la noche, muchos de los que llegaban al velorio juraban haberlo visto cruzarse en su camino. Lo velamos 2 noches como él pidió, y de ahí lo llevamos a Quimichis. Cuando lo bajaron de la carroza para subirlo en hombros como él pidió, desde la entrada del pueblo hasta la iglesia, el ataúd parecía que iba bailando al son de la banda que le iba tocando. Recuerdo que ese día estaba soleado, y de repente el cielo se llenó de negros nubarrones. Al llegar a la iglesia, todos se sorprendieron al ver que todo estaba lleno de zanates, incluso el interior. Al salir rumbo al panteón, los zanates revoloteaban sobre el ataúd, y el contingente de personas haciendo valla al paso de todos. Cuando llegamos al panteón, abrieron el ataúd para despedirse de mi tío, viendo con sorpresa que su sonrisa había desaparecido y estaba llorando como si estuviera vivo. Cerraron el féretro y comenzaron a enterrarlo. Pero cuando iban metiendo el ataúd, este se movía como si se resistiera a quedar para siempre ahí sepultado. Sellaron la sepultura con cemento, y como no llevábamos ninguna cruz, le pusieron la que traía el ataúd. Al ponerla en la tumba, misteriosamente salió sangre de los ojos del Cristo, la cual recorrió la tumba, y los que fueron a acompañarnos salieron corriendo del panteón. Ese mismo día en la noche se le apareció a un tío y le dijo que a los 9 días se iba a llevar a su esposa, y así fue. Esto pasó en el año de 1997. Sucedió por haber vendido su alma al diablo. Todavía se aparece en el panteón. Esto sucedió hace muchos años en el municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas. Los que saben de la historia cuentan que una tarde, al Ejido Los Laureles, llegó un joven maestro con el fin de dar clases en la primaria. Poco a poco, con el pasar de los días, el maestro se fue ganando la confianza de alumnos y padres de familia, debido a su buen desempeño, tanto que con el tiempo, el maestro decidió crear un pequeño huerto en la parte trasera de la escuela, y ahí, junto con sus alumnos, comenzó a sembrar semillas frutales. Después de algunos años, el maestro se enamoró tanto del pueblo que decidió quedarse a vivir ahí, mientras los árboles y las frutas, características de aquella región, adornaban aquel cálido huerto. Los niños estaban felices de ver cómo florecía y también de poder saborear sus frutos. El profesor continuó con su labor de enseñanza y muchos de sus alumnos fueron egresando y retirándose a otras ciudades con el fin de seguir estudiando y encontrar mejores oportunidades de vida. Una tarde de frío invierno, aquel estimado profesor falleció, lo que entristeció a todo el pueblo, pues este se había ganado el cariño de todos los habitantes. Después de algunos años, la escuela quedó en el abandono y ahora era otro espacio el que servía de recinto de enseñanza. Un día, uno de sus exalumnos regresó de visita al pueblo, convertido en todo un profesionista. Al llegar, se encontró con dicho maestro, quien regaba la huerta, y con seguridad se acercó a saludarlo, preguntando que cómo estaba, a lo que el maestro le respondió con una sonrisa que todo estaba bien, y preguntó lo mismo al profesionista. Este le comentó que estaba muy feliz, puesto que gracias a la inspiración que había recibido de su parte como profesor, que tenía una licenciatura. También le comentó que notaba que al huerto ya le hacía falta mantenimiento. El maestro le comentó que sí, pero que los frutos seguían teniendo un sabor muy bueno, y siguió regando. El joven se despidió del profesor con gusto, y se dispuso a llegar al lugar donde habitaban sus parientes. Al llegar, todos lo recibieron con abrazos y sonrisas, las cuales duraron poco tiempo,
después de que el joven les contara que se acababa de encontrar con su maestro de primaria, quien estaba regando el huerto. Con incertidumbre y discreción, sus tíos le comentaron que eso no era posible, debido a que el maestro había fallecido ya pasados muchos años. El joven pidió a sus parientes lo acompañaran al lugar, solo para verificar lo antes escuchado. Lo que encontraron ahí los dejó muy impresionados. El huerto estaba vacío, pero todas y cada una de las plantas y árboles estaban húmedos, como si en verdad el profesor lo hubiera hecho. Desde entonces, entre los lugareños, se corre el rumor de que el maestro regresa del más allá, solo para regar aquel hermoso huerto, y así se mantenga lleno de vida y color. Ubicado dentro del Parque Carlos Barrios, en la región del Tangamanga, el parque, cuentan que este lago es un extraño cementerio en el que todos los cuerpos que son arrojados desaparecen, ya que en épocas prehispánicas se trató de un lugar de sacrificio. Se dice que en el fondo de sus aguas existen túneles subterráneos que, a pesar del intento de ser tapados, ocultan no solo los cuerpos, sino un extraño ser al que los habitantes indígenas rendían tributo. Durante la noche de Año Nuevo, la leyenda cuenta que en el fondo del lago se puede observar cómo emergen pequeñas luces, las cuales representan a las almas que son liberadas solo por una noche. Era invierno del 2019. Yo salía de una fiesta donde me encontraba algo ebrio. Cabe resaltar que a pesar de estar alcoholizado, yo estaba en total armonía con mis sentidos. Vivo en una colonia muy tranquila, así que decidí irme caminando. Casi al llegar a mi casa sentí que algo muy extraño me miraba. Tal fue mi sorpresa que al voltear me encontré con un perro de gran altura. Sé que es imposible determinar cuánto medía exactamente, pero calculo que era 1,50 de alto por 2 metros de largo. Cadenas muy gruesas rodeaban el cuello del perro y se me quedó viendo fijamente. No dudé más de 2 veces y salí corriendo hacia mi casa. Como se encuentra en un callejón, pude perderlo de vista. Ocurrió ya por 2007, en un pueblo rural de la ciudad de San Nicolás. San Nicolás, no sé de dónde sea, si es si están hablando de San Nicolás de los Garza o no sé. Total, había unos niños jugando por los campos de maíz. Se lanzaban bolas de lodo, mazorcas y demás cosas. Todo transcurría de manera normal y armoniosa. En ese pueblo daban las 7 p.m. y todos los niños corrían a sus casas por la oscuridad que en la ciudad había. Aquel era un campo de maíz bastante grande, fácilmente alguien se podía perder ahí. Una noche, uno de los niños se perdió mientras se aventuraba a recorrer los cientos de caminos confusos de ese maizal. Dieron las 7 y no podía salir, las 8, y siguieron pasando las horas, hasta que el niño empezó a desesperarse y corría de allá para acá en ese gran laberinto, hasta que en uno de los caminos tropezó y se golpeó con una roca en la cabeza. Despertó al día siguiente en el mismo lugar. Todo parecía estar con normalidad. Aunque sentía un ambiente extraño, siguió con lo suyo de tratar de encontrar el camino a casa. En fin, pasaron 2 días y lo pudo encontrar, aunque había algo extraño ahí. Lo que era su casa estaba cambiada. Ya no era de adobe y lámina. Era una casa hecha de concreto y de 2 pisos. Tenía un automóvil afuera. ¿Cómo pasó eso en 3 días? Lo primero que pensó es que quizá había salido del otro lado del maizal, pero no parecía que en realidad eso era. Al entrar en la casa, estaba vacía. No había absolutamente nada. La casa era un simple cascarón sin relleno. Rápidamente fue a buscar a su amigo, el que vivía más cercano. Pero su casa también ya no era la misma. Al intentar tocar, salió un hombre de 57 años, común y corriente, que no se parecía a nadie familiar. Al hombre se le hizo familiar el rostro del niño y le preguntó: ¿eres hijo de César? A lo que el niño le respondió: ¿qué? Yo soy César. El niño corrió a los maizales a tratar de encajar la situación con algo lógico. Creyó que tal vez era un sueño, pero su histeria era tal que terminó colgándose de un árbol que estaba entre los campos de maíz, esperando así despertar. Sin embargo, nunca despertó de ese sueño extraño y parece ser que ahora solo camina su amorfa alma sobre los campos de maíz, esperando volver algún día a su época. En los remotos años de principios del siglo XVIII, los ríos eran caudalosos y permanentes, como el río de Santiago y el río Españita. Cuando rebosaban los ríos,
La ciudad se inundaba y las calles se hacían intransitables. Por aquellos tiempos llegó a San Luis Potosí una bella mujer proveniente del Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela para niñas del lugar. Dada su singular belleza y su educación, pronto fue cortejada por pretendientes de buena cuna. Tiempo después, se casó con el hijo de un próspero minero, procreando una pareja de gemelos. Ella los cuidó con esmero hasta la edad de 1 año, cuando se enteró de que su esposo tenía un amante. Enloquecida por la rabia, su ánimo se volvió inestable y nervioso. Un día en que el calor era sofocante, se fue a bañar al río Santiago, llevando consigo a los 2 niños. Y una vez dentro del agua, los niños se soltaron del regazo de la madre sin que pudiera asirlos, ni mucho menos salvarlos. Sin embargo, inmediatamente reaccionó y quiso salvarlos, pero no le fue posible, pues la corriente estaba fuerte y arrastró a las criaturas. Ella misma estuvo a punto de ahogarse, tratando de recuperarlos. Gritaba pidiendo que salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarla a ella, y pasó el resto de sus años, ya totalmente desquiciada, recorriendo las orillas del río Santiago, culpándose de haberlos ahogado. Muchos años después, por calles estrechas de la ciudad, apareció una mujer cubierta de la cabeza a los pies con oscuro manto. Al caminar, dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba durante la noche por las calles aledañas al río Santiago, dejando oír un prolongado y lastimero grito, llamando a sus hijos. Mira, algo que me pasó de niña, bueno, mira, nosotros vivíamos antes en unos condominios de Simón Díaz y esos condominios como que todo al centro era como una plaza donde había jueguitos y todo eso. Entonces una vez, pues es que antes pues no había tanto peligro, entonces pues Fanny y yo sí nos metíamos como a las 11, 12 de la noche, de jugar o de andar en las casas de nuestras amiguitas. Entonces yo recuerdo que cuando un día íbamos de regreso a nuestra casa, ¿verdad? Porque haz de cuenta que nadie nos acompañaba, como estábamos de condominio a condominio, así como enfrente, pues solo corríamos, ¿verdad? Y llegábamos a nuestra casa. Entonces yo recuerdo que una vez de esas, ya eran como las 12:30 de la noche, entonces nosotros ya nos íbamos a ir a la casa. Ya cuenta que ya nos acompañaron allá abajito para que nos saliéramos y la señora nos dijo, bueno, pues ya córranle para que aquí se queden. Y ya así quedó, o sea, así quedó, nos fuimos. Y cuando Fanny y yo íbamos corriendo por esa área donde estaban pues sí, como los columpios y todo eso, no manches, nos dio muchísimo miedo porque los columpios empezaron a mecerse, pero así como muy fuerte. O sea, muy así, o sea, como si alguien estuviera encima de ellos, pero pues no había nadie, ni nada más íbamos Fanny y yo rumbo a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando vimos eso, corrimos más fuerte y pues ya llegamos todas hasta a la casa, pero eso fue que algo que me pasó a mí con Fanny, ¿verdad? Entonces no, así como que sí nos dio miedo. Bueno, yo tengo rancho en San Nicolás Tolentino, un municipio de aquí de San Luis, exactamente en Cañas. Cañas es un pueblito de ahí mismo de San Nicolás. Y bueno, donde se encuentra ubicado el rancho de mi familia, a un costado exactamente pasa parte del río, ¿no? O sea, un canalón, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Pero es parte del río. Se dice, me pasó, cuando yo tenía unos 6 años, 7 años, estábamos jugando ya en la noche, antes no había tanta luz, estábamos jugando fútbol con mis primos, y bueno, se va la bola a la orilla del río. Entonces agarramos linternas para irnos a buscar el balón, y vemos que no está en la parte de atrás, o sea, en el pastizal. Entonces nos decían que en las madrugadas no tenemos que acercarnos al río
aparte de los animales que puede ver víboras y todo, aparte de ello que se aparecía la que le llamaban la novia del diablo. Esta historia viene que hace mucho tiempo atrás era una mujer que se quedaba con las herencias de gente, pues hacendados, gente de dinero de ahí del rancho. Los enamoraba y ella los mataba, pero se decía que ella era una bruja, ¿sabes? Pero que nunca había rastros de los hacendarios, o sea, de la gente de dinero nunca había rastros, simplemente que se morían y ya no lo encontraban, y pues la herencia siempre quedaba a manos de ella. Hasta que uno de ellos, pues sí la mató y la aventó al río en venganza de todas las demás personas que se habían muerto. Se dice que ahí en el río, en la madrugada, si un hombre no mujer, si un hombre está solo cerca del río, esta mujer lo atrae, ¿sabes? Dicen que la silueta es totalmente una mujer, pero con un brillo muy rojizo, ¿sabes? Que por eso dicen que es la esposa del diablo. Entonces, cuando yo bajo, cuando estamos buscando el balón, mis primos y yo, vemos el balón que estaba en el río. Al momento de querer bajar y de verificar que no hubiera pues serpientes o así, o sea, aventamos cosas para que no, si en dado caso hubiera algo, pues que saliera, ¿no? En el momento. Cuando bajamos a recoger la bola, a lo lejos vemos precisamente una silueta, precisamente una silueta de una mujer, pero brillando, y pues nos echamos a correr. Pero para lo curioso de esto, mi primo el mayor sí quería ir a verla, o sea, sí lo estaba trayendo, pero no lo dejamos. Y esa es mi historia, la primera historia. También otra, no sé si te sirva mucho, ¿verdad? Mira, aquí en mi casa, antes, cuando mi mamá estaba todavía, se aparecía un niño. Bueno, cuando nosotros recién llegamos a esta casa que nosotros estamos ahorita viviendo, se aparecía un niño. Era un niño, mi mamá lo describía, ¿verdad? Porque lo que era mi mamá, Fanny, Carlos, Monse, ya lo habían visto. Y haz de cuenta que era una persona, era un niño más o menos como de 5 años y era güerito. Entonces, pues todos ellos dicen que pues hacía diferentes travesuras. Por ejemplo, a Monse, cuando estaba embarazada de Ariadne, dice Monse que cuando ella estaba dormida entre sueños, veía al niño, ¿verdad? Veía al niño como jugaba con su panza y la tocaba, o sea, le agarraba su panza y todo así. O sea, eso era con Monse. A Fanny, como era bien callejera y a veces llegaba bien tarde, la tiraba del techo. O sea, haz de cuenta que Fanny llegaba, se brincaba y al momento de brincarse para la casa, ella decía que ella veía al niño, o sea, que ella lo veía y que el niño se reía de ella. Entonces, en eso, pues la jalaba, o sea, le jalaba el pie y Fanny se cayó. Una vez se cayó de la azotea, o sea, del piso, o sea, del primer piso, porque decía que el niño la veía y se reía y que la jaló, o sea, así, literal la jaló y se cayó y pues ya llegó ahí a arrastras a su cama. Pero eso sí, o sea, como que fue consciente porque Fanny en ese entonces no era así como que andaba tomando y todo eso, no, o sea, como que nada más llegaba tarde y pues nada más, pero no tomaba ni nada de eso. Eso era lo que le pasaba a ellas. De hecho, también a mis sobrinos, a Ariadne cuando era niñita y a Paola, pues les daba mucho miedo estar aquí porque siempre decían que veían a un niño y que el niño las asustaba o así. Entonces, pues no sé si también sea una anécdota de terror que pues en mi casa se aparecía porque ya no ese niño. Entonces no sé si se fue cuando mi mamá murió o no sé, ¿verdad? La verdad, no sé qué pasó, pero sí pasaban cosas raras aquí en mi casa cuando estuvo ese niño y estaba mi mamá. Bueno, pues esta es en las vías del tren de aquí de la Progreso.
Lo que sucedió aquí es que se dice que hace mucho tiempo una familia entera murió queriendo cruzar. Entonces, si tú pasas por las vías del tren en la madrugada, se dice que ves a toda la familia, pero que los niños te empiezan a hacer travesuras y que si tú les hablas feo o te asustas, los padres se desquitan contigo, ¿sabes? O sea, digámoslo así, te provocan algún accidente. Entonces, esto fue lo que me contó mi tío. Toda mi familia vive ahí en La Progreso. Precisamente la casa de mis abuelos está pegada a las vías del tren. Bueno, la calle está pegada ahí. Y una vez dice mi tío que él venía de la zona industrial, pero que el camión lo dejó del lado del llano, entonces tenía que cruzar las vías, ¿no? Y bueno, cruza y que unos niños, la voz de unos niños y una sombra, unas siluetas pequeñas, le empiezan a chistear y le decía vamos a jugar, vamos a jugar. Y les decía él, pues él ya sabía la historia, y le decía, no mis niños, tengo que llegar a dormir, me perdonan, o sea, hablándole bien, ándale, juega con nosotros, corre. Entonces mi tío corrió un poco hacia la distancia que él corrió, pero hacia la distancia donde tiene que ir para la calle de mis abuelos, ¿no? Así que para la casa. Y le dijo, ya me retiro niños, cuídense, hasta luego. Y él se fue. Pero se dice también que que hubo una persona, no nos consta, que estando ebrio al pasar por eso insultó a los niños y que esta persona estaba gritando como loquito, fue lo que dijeron los vecinos, diciendo groserías hacia los niños, y que nada más de repente la persona se desfalleció, o sea, se había desmayado y murió. Pero lo más raro fue que no fue un golpe en la cabeza ni nada lo que lo mató, simplemente se escuchaba que él estaba insultando y después dice déjenme, y murió y no había gente ahí cerca, ¿sabes? O sea, todos los que estaban ahí dicen que fue, pues sí, o sea, fue la reacción de los padres. Mi nombre es Julio. Siempre me he dedicado a trabajos pesados o de mantenimiento. Y la historia que te cuento tiene que ver con un trabajo que tuve hace varios años, en una tienda muy grande. Sí, obviamente omito el nombre, ¿verdad? A pesar de que el lugar que te menciono no abre por las noches, el trabajo que yo hacía, pues sí era por las noches. Así que gran parte de la noche y la madrugada yo me la pasaba encerrado en ese lugar, trabajando. Una de esas madrugadas, a un compañero y a mí nos pasaron cosas muy extrañas. Cabe señalar que teníamos poco trabajando en ese horario. En fin, estábamos dando mantenimiento cuando de la nada escuchamos un ruido muy extraño en la bodega. Se escuchaba cómo se caían las cosas y otras parecían que las aventaban. No hicimos caso y seguimos trabajando, pero fue tanta la insistencia del ruido que decidimos ir juntos a ver cuál era el problema. Llenos de miedo nos acercamos al lugar, abrimos la puerta y no había nada, así que regresamos a trabajar. Aún así, los sonidos se siguieron escuchando. Al día siguiente, a la misma hora de la madrugada, se comenzaron a repetir los ruidos. Esta vez, decidimos decirle al velador que nos acompañara a ver, pero el resultado fue el mismo, no había nada, tal como la noche anterior. La única diferencia fue lo que pasó después. Por ahorro de luz y por protocolo, solo se tiene derecho a encender las luces del sector en el que se está trabajando al momento, por lo que todo alrededor quedó en completa oscuridad. Y cuando queríamos cambiar de luz, teníamos que caminar varios metros entre la oscuridad a la bodega donde se encuentra la caja de pastillas de la luz. Entonces, en uno de esos caminos, comenzaron a caerse cosas de un estante, como si algo las estuviera aventando, pero no quisimos darle importancia. Mejor nos enfocamos en terminar rápido el trabajo para alejarnos rápido del sector. Al siguiente día, volvimos a llegar a trabajar y el guardia nos recibió con una noticia muy espeluznante.
lo cual hizo que mi compañero, por miedo, decidiera que era su última noche trabajando en este lugar. Nos dijo que había ido a la bodega y que justo en el lugar donde se escuchaban los ruidos, se encontró a un hombre colgado del cuello y agonizando, y que de la impresión no había querido regresar al lugar solo. Así que quedamos en ir juntos a prender y apagar las luces que ocupábamos, pues de a fuerza teníamos que pasar por ese lugar para trabajar. Así que fuimos juntos a la bodega y, como era de suponerse, no había ninguna persona colgando del cuello. Así que volvimos al trabajo. Aún así, mi compañero ya había decidido que el día siguiente presentaría su renuncia. La siguiente noche, por desgracia, mi compañero ya no estuvo, así que me tocó estar trabajando solo en los pasillos. No niego que cuando uno está solo, el miedo es más que si hubiera una segunda persona. Pero ¿qué más hacía? Necesitaba trabajar. Me dirigí a la bodega a encender las luces que necesitaba. Todo estaba tranquilo, así que decidí ponerme a trabajar. Y para no estar pensando ni escuchando nada, me llevé una bocina portátil para distraerme. Aún así, no dejaba de sentir que algo o alguien me observaba, por lo que subí más el volumen de la música. Pero en uno de esos silencios, entre canción y canción, de un estante se comenzaron a caer productos, y al voltear hacia arriba, vi a un hombre parado encima de los estantes, colgando, y con una actitud de mucha tristeza y dolor. Sentí tanto miedo que lo único que se me ocurrió fue ignorarlo, darme la vuelta y seguir trabajando. Al salir de mi turno le conté al velador, a lo que me contestó: ¿verdad que no estoy loco? Te digo que yo también lo vi. Ya ni quiero venir a trabajar. Al día siguiente volví a hacer el mismo trabajo de siempre, con mi bocina y música alta, para que nada me molestara, y así tampoco estar pensando en nada que me sugestionara. Los días seguían pasando. Ya no se me aparecía físicamente, tal vez porque aquella ocasión lo había ignorado. Aún así estaba consciente de su presencia, puesto que a veces, mientras trabajaba, veía de reojo alguna sombra o escuchaba pasos cerca de mí. Las cosas de los estantes se seguían cayendo al suelo, siendo yo la única persona que estaba en el lugar. Tal parecía que me estaba acostumbrando a esa cosa. Un día de tantos, llegué como todos los días, pasillos, bodega, etc. Pero la verdad andaba un poco preocupado. Tenía muchas deudas y casi todo el dinero de lo que ganaba lo tenía que pagar, lo que me dejaba muy poco dinero para comprar cosas de comer y de vestir, pues tenía que mantener a mi esposa y a mi hijo, de apenas unos meses de edad. Ese día no puse música, era más el ruido de mis problemas en la cabeza, pensando en qué iba a hacer, en cómo le iba a hacer para que me alcanzara el gasto para el resto de la quincena. Así que sin decir ninguna palabra, solo con mi mente, empecé a decirle a esa cosa, o lo que sea que fuera, que él, que estaba en otro mundo, me echara la mano, que mi familia y yo necesitábamos comer, que si quería algo a cambio, yo lo hacía, pero que en verdad tenía esa necesidad. El día terminó y me fui a casa con la misma preocupación por las deudas. A los 2 días llegué y el guardia en turno me detuvo en la puerta. Y nunca olvidaré sus palabras. Con una sonrisa pintada en el rostro, me dijo lo siguiente: ya me dijo aquel lo que le pediste. Yo nada más pasé saliva y le dije: ¿qué cosa? ¿De quién hablas? El guardia seguía sonriendo. Ya sabes quién, no te hagas. Me dijo que consiguieras notas de venta y que según lo que dijera la nota, es lo que te puedes llevar. Eso sí, me dijo que no abusaras y que llevaras solo lo necesario, y que no se te ocurriera andar divulgando nada, que mientras fuera así no ibas a tener ningún tipo de problemas. No supe por qué no le pregunté más, ni quién era, ni por qué me ayudaba. En aquel instante lo único que pasaba por mi mente era llevar sustento a mi familia, y desde aquel día comencé a buscar notas en la basura, en los pasillos, etc., para que a mi familia no le faltara nada. El tiempo pasó y dejé de trabajar en ese lugar. Me cambié de ciudad, y nunca voy a olvidar aquel extraño suceso en que un ser extraño, fantasma o demonio, me ayudó a sustentar a mi familia. La Diabla. Aunque su origen parecía velado, algunas mujeres del barrio de Guijas, quienes desde el principio tuvieron reservas hacia ella, aseguraban que había venido de las montañas rocosas de Canadá. Se ignora por qué lo sabría. Se informaba también que cuando adquirió una casona abandonada, sombría, de paredes deslavadas e infestada de roedores, alejada del conjunto de casas y cerca de un tiro de mina ya sin uso, por donde se habían desbarrancado muchas personas, la mujer extranjera ya sabía expresarse en español y que solo por momentos, cuando parecía perturbada, quizás embriagada, en estado de trance o poseída, hablaba sola, mascullaba un idioma que nadie era capaz de distinguir, salvo un excura que dudaba si sus expresiones eran en arameo o en persa. Alta, de espalda muy ancha y un tanto cargada de joroba, de pies grandes, pasado el tiempo, mal que bien, se habituaron a su persona. No obstante, el profundo recelo y desconfianza sedimentado en quienes la encontraban a su paso al anochecer, ya fuera por el centro de la ciudad, el mercado Hidalgo
el callejón más estrecho o por el rumbo en que ella había escogido para vivir, donde transitaba con un ímpetu capaz de atropellar a quien se atravesara en su camino. Tal era su fuerza. Enmarcado su rostro por una cabellera hirsuta y rojiza, algunos decían con temor y en voz baja, despreciándola, la pelos tiesos. Aquella fisonomía parecía compuesta por extraños fragmentos triangulares en un raro rompecabezas, lo mismo que sucedía con su torso, sus anchas caderas, piernas gruesas, singularidad que despertaba quien la observaba con fijeza o con atención oculta, una inquietud más que estremecedora, un escalofrío ingobernable, una sensación de estar cercado por filos de cuchillos, de vidrios, de espinas, de amenazas. La boca en ese semblante especial, trazada entre sus labios delgadísimos, apenas era una línea recta, sin mayor expresión ni sinuosidad, era una rajadura sin vida. Bien se hubiera pensado que nunca habría sonreído. Muy al contrario, la severidad de su expresión demostraba un profundo desprecio hacia las cosas y la gente. Ya se hablaba de su pacto con Lucifer, sus adoraciones perversas, de su mirada siempre oblicua. Era de lo que se murmuraba aún más. A esa mirada se le atribuían poderes ilimitados. Si alguna persona le miraba a los ojos, la diabla, como ya se le conocía, le condenaba a que muriera en condiciones terribles, que sufriera un problema de salud insalvable, un cáncer de hígado fulminante, que padeciera la sensación de un nudo de pelos en el estómago cuando no había motivo, o experimentara una ceguera súbita acompañada de una comezón en la cuenca de los ojos. Desesperante. Y a este catálogo de desgracias se sumaba otra desgracia más, el padecimiento de una resequedad en la piel que castigaba con ardor sin fin a todo el cuerpo. Si para mucha gente de Guanajuato su vida era un misterio, se ignoraba de qué vivía. Para otros ese misterio consistía nada menos en que la diabla no era más que una emisaria del mismo Satanás. No en balde, se decía que a ciertas horas de la noche, de su casa, se escuchaban fuertes alaridos, se veían llamaradas danzando alrededor de sus muros y se percibían olores putrefactos. Tanto arreciaban los rumores e incluso se le atribuyeron raptos misteriosos de hombres jóvenes para apoderarse de sus almas con tentaciones inconfesables. Y así como se ignoró de dónde vino y cuándo lo hizo, así también la diabla había desaparecido. Ante su ausencia, la curiosidad de muchos los llevó al caserón en que, se presumía, había habitado. 3 jóvenes se atrevieron a entrar en el inmueble. Al cabo de una tardada exploración, entre las habitaciones, los salones y el sótano, concluyeron que ahí nadie había vivido. Después corrió la versión de que ella había descendido por el tiro profundo de la mina más próxima y que regresaba a las mismas profundidades de esta. ¿Quién podría asegurarlo? Lo cierto es que de vez en cuando, de la boca de ese socavón, aún resuena y retumba una voz potente y fría, para luego convertirse en un jadeo que mueve a una angustia inagotable. La lámpara de Peonia. El samurái Ogiwara salió a pasear de noche y vio a una mujer muy distinguida, que llevaba una linterna de Peonia, a la vez que deambulaba por las calles de Edo. Se enamoró de ella a primera vista. Otsuyo, como se llamaba la bella mujer, aceptó que la invitara a su casa, donde cenaron y disfrutaron mutuamente de la compañía del otro. Fue entonces cuando su vecino, al escuchar una extraña risa proveniente del jardín de Ogiwara, se asomó por encima del muro entre sus casas. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a Ogiwara riendo y abrazando a un esqueleto? Por la mañana siguiente el hombre le reveló lo que había visto, y Ogiwara fue al templo para hacerse aconsejar por el sacerdote. En ese mismo lugar encontró la tumba de Otsuyo, percatándose de que la mujer de la que se había enamorado la noche anterior ya llevaba mucho tiempo muerta desde antes de conocerse. Ahora que Ogiwara sabía la verdad, el fantasma de Otsuyo no volvería a aparecer ante él. Incluso después de asimilar lo que había sucedido, Ogiwara extrañaba a Otsuyo. El tiempo pasó y las horas de añoranza se volvieron insoportables, al extremo de que el samurái ya no podía soportar su tristeza. Regresó entonces al templo donde descansaban los restos de su amada. En las puertas del templo, la bella mujer apareció ante él una vez más. Extendiendo la mano, le pidió a Ogiwara que la acompañara. Sin dudarlo, Ogiwara la tomó de la mano y caminaron juntos hacia la oscuridad. Después de su última visita al templo, Ogiwara desapareció. Por varios días, sus vecinos lo buscaron en vano. El sacerdote del templo tuvo un mal presentimiento y abrió la tumba de Otsuyo. Dentro del ataúd yacían 2 cuerpos entrelazados, Ogiwara y Otsuyo, juntos para siempre. La loca de Ejido. Dice la leyenda que a principios del siglo XIX, en Villa de Ejido, Mérida, Venezuela, vivía un muchacho de nombre Lorenzo, quien pertenecía a una de las familias más acaudaladas de la región. Cuando su padre falleció, heredó tanto su inmensa fortuna como una hermosa hacienda, pero más que las riquezas, lo que Lorenzo de verdad amaba se encontraba en una humilde casita de paja y tejas, que se levantaba a un lado del camino que conducía a la casa grande. Ahí vivía con su madre, Marta, una joven muy bella a la que conocía desde que eran niños. Siempre que Lorenzo iba y venía del pueblo, ella lo esperaba en la puerta y cada vez que se reencontraban tenían apasionados encuentros.
La familia de la joven estaba al tanto de la relación y felizmente no se oponía. De hecho, estaban haciendo planes para cuando los novios se casaran. Desgraciadamente el destino se iba a interponer en medio de esa felicidad que proyectaban juntos. Un buen día, Lorenzo tuvo que viajar hasta Mérida de nuevo e invitó a Marta a ir con él, pero ella se negó. «Ya sabes que mi mamá ha estado muy enferma y no puedo dejarla sola», le dijo ella. «¿Entonces no podrás acompañarme? Si todos los años hemos ido juntos». No puedo. Pero por favor, Lorenzo, no me dejes sola. No quiero ni imaginar lo loca que me voy a volver, imaginándome los pasos de tu caballo volviendo por el camino. El campo es tan triste cuando tú no estás cerca. Sabes que yo tampoco puedo quedarme. Es necesario que vaya, pero no te angusties que volveré muy pronto». Abatido, Lorenzo se fue con su madre al pueblo, no sin antes besar a su amada. Así transcurrieron varios días, hasta que el 26 de marzo de 1812, un horrible terremoto sacudió las calles de Mérida, dejando un saldo de decenas de muertos e incontables destrozos. Tan pronto como se enteró de la noticia, Marta corrió a buscar a su amado. Lo llamaba en medio de las calles, contemplando cómo la gente sacaba a sus seres queridos de entre los escombros, ya sin vida. Otros rezaban y alzaban los ojos al cielo, pidiendo misericordia a Dios. La muchacha se soltó el pelo y perdió los zapatos. Vagó por la ciudad hasta que se hizo de noche. Entonces, al llegar al templo de San Francisco, se quedó sin aliento. La madre de Lorenzo se hallaba sentada sobre las ruinas, llorando. El pobre había muerto, sepultado bajo la iglesia. Marta perdió la razón. Nunca lloró ni gritó por su muerte. Paralizada por el dolor, se convirtió en una criatura vacía y errante. Después de la tragedia, todos los años la gente la veía aparecer en Semana Santa. Siempre vagaba sin rumbo, seguida por varios niños. Iba de luto, desorientada, no respondía cuando le hablaban. Eso pasó hace muchas décadas, pero algunos aseguran que aún hoy han llegado a encontrarse con una mujer de mirada extraviada en las calles de Mérida. La mujer sin corazón. En un pueblo de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio que se amaba como ningún otro. De aquella unión nació una niña que, conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto. No quería pensar en una situación similar, pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total entereza ante el hecho, animándolo en todo momento, sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. El día de San Valentín salió con unas amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar, la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz. Parecía ir adentrándose en la casa, hasta un punto en que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto a esta frase las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada. La perilla giraba lentamente, hasta que la puerta se abrió. El espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir. Murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar el espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando niñas para saciar su sed de venganza. Otros dicen que simplemente llora por el amor perdido, y así seguirá por toda una eternidad. La extraña lluvia de piedras y monedas en Nueva Zelanda. Información extraída de The Evening Post de Wellington, Nueva Zelanda, los días 25, 26 y 27 de marzo de 1963. Mientras más de 12 policías y una veintena de vecinos revisaban los alrededores, el Hotel Pensión Ohio Lodge de Brooklyn, una zona situada en las afueras de Wellington, sufrió una insólita lluvia de piedras, las cuales parecían ser lanzadas por un experto tirador. Durante más de 7 horas y media, la noche de ayer y la mañana de hoy, los pedruscos cayeron sobre el lugar. De esta forma comenzó un artículo publicado en la edición del 25 de marzo de 1963 del The Evening Post de Wellington,
y sospechar que con ello se iniciaba una historia clásica y misteriosa de esta entidad. Los propietarios del hotel, así como 15 huéspedes, pasaron toda la noche en vela, ayudando a la policía para tratar de encontrar al misterioso lanzador de piedras. Después de varias horas de infructuosa búsqueda, los aterrorizados huéspedes decidieron irse a la cama. Fueron incontables las piedras que cayeron sobre la casa, haciendo trizas la mayoría de los cristales. Los pétreos proyectiles hicieron blanco en policías y huéspedes, pero sin hacerles gran daño, solo rasguños o pequeños chichones. Uno de los detalles más asombrosos es que las numerosas pedradas dieron únicamente sobre el hotel. Ninguna casa de la vecindad fue atacada o dañada por las rocas. La primera noche, 30 rocas y 4 pennies, una moneda de bronce que pesa algunos gramos, se estrellaron contra el hotel. La increíble lluvia comenzó con un penny que quebró un vidrio en el extremo norte del hotel, alrededor de las 9:30 de la noche. Los clientes tuvieron que refugiarse en la cocina situada en la parte trasera de la pensión cuando comenzó la lluvia de objetos. A los pocos minutos, numerosos policías arribaron al lugar y se quedaron completamente desorientados. Era evidente que sin ser visto, nadie podía aventar los certeros proyectiles con semejante fuerza. Se pensó en la posibilidad de que a lo mejor se estaba utilizando una máquina, pero no se encontró nada por ninguna parte. Los dueños del hotel pensión declararon: "No podemos imaginar quién ha podido hacer esto, ni por qué". Comentaron que algunos árboles macrocarpo, con más de 100 años de edad, habían sido cortados recientemente porque afectaban al hotel, pero definitivamente no creían que aquello tuviera algo que ver con el ataque, porque al preguntar a los vecinos, estos habían estado de acuerdo en que los enormes árboles fueran removidos de sus lugares. El bombardeo volvió a empezar la noche siguiente, lo que provocó gran conmoción entre los habitantes del hotel. Exactamente a las 7:30 cayó el primer proyectil, y la lluvia prosiguió hasta casi la 1 de la madrugada. Todo el mundo en la pensión estaba alterado por la pérdida de una segunda noche de sueño. Incluso muchos amenazaban con marcharse al día siguiente. Nuevamente los policías hicieron su aparición, pero esta vez acompañados de un perro policía, el cual, por cierto, no pudo encontrar nada. Los agentes trajeron consigo un radar, el que se instaló enseguida, pero las piedras dejaron de caer en cuanto el aparato se encendió. Una vez más, nadie fue capaz de imaginar cuál era la razón para que alguien se dedicara a atacar de esa forma el hotel. Finalmente, alguien opinó que podía tratarse de un poltergeist. Se descubrió entonces que en Wellington existían antecedentes de tales manifestaciones. 4 décadas antes, una casa ubicada en el Monte Victoria había sido víctima de un ataque parecido, una prolongada lluvia de piedras. Dicha residencia estaba habitada por una mujer y su hijo. La mujer habló a la policía, pero nunca se encontró la causa de dicho ataque. La siguiente noche, la tercera, más de 600 personas se congregaron alrededor del hotel pensión para presenciar el fenómeno. Incluso hubo amenazas telefónicas que advirtieron que alguien moriría. El primer penny cayó a las 6:30 y ese fue el inicio. Los mirones aplaudían y gritaban cada vez que una piedra o una moneda golpeaba la casa. Algunos de los proyectiles, al ser examinados, demostraron ser piedras pómez. Sin embargo, no hay piedras pómez en Wellington, pero sí en algunas zonas volcánicas de Nueva Zelanda. Incluso se sabía que en algunas ocasiones el mar arrojaba algunas sobre la playa de Wellington. La piedra más grande llegó a los 20 gramos y medía más de 7.5 centímetros de diámetro. La lluvia terminó a las 9:30 de la noche. No obstante, el espectáculo duró más tiempo, porque la multitud reunida en torno al sitio se dedicó a lanzar por su cuenta pennies y piedras. La policía intentó detener a los culpables, pero la muchedumbre era tan numerosa que resultó imposible. No obstante, los agentes esperaban capturar algún chivo expiatorio a quien cargarle la culpa de todo, pero fue inútil. Jamás se percibió ningún ruido que anunciara el inicio de la misteriosa lluvia. La policía se declaró incapaz de explicar cómo un dispositivo mecánico habría podido acumular tanta energía y liberarla bruscamente sin hacer ruido. Las piedras aparecían de pronto y golpeaban la fachada y el techo del hotel pensión. Alguien opinó que se acudiera a un metalúrgico para determinar el lugar de donde procedían las piedras. No obstante, en tales circunstancias, habría sido mejor llamar al cura del lugar para que exorcizara el sitio, o en el último de los casos, a un meteorólogo. A las 9:30 de la tercera noche, el fenómeno cesó por completo. Tiempo después, en octubre de 1969, la casona fue demolida y en su lugar se construyó un edificio de departamentos. Las autoridades declararon que no se detectó ningún acontecimiento extraño, de ninguna especie, ni durante la demolición ni durante la construcción del nuevo inmueble. Situada dentro del cementerio de Evergreen en New Haven, Vermont, Estados Unidos, se halla una insólita tumba de planta cuadrada construida en granito. Sin embargo, no es la forma lo más curioso de este pequeño monumento funerario,
sino la pequeña ventana de 90 centímetros cuadrados que hay en su centro. Se trata de la tumba del ilustre doctor del siglo XIX, Timothy Clark Smith, quien durante toda su vida sufrió de una acusada tapefobia, miedo intenso e irracional a ser enterrado vivo. Durante los siglos XVIII y XIX era habitual leer en los diarios noticias sobre personas dadas por muertas y enterradas que de repente volvían a la vida, un fenómeno conocido como el síndrome de Lázaro. La leyenda decía que muchos ataúdes exhumados contenían arañazos en su interior, y que los cadáveres eran encontrados con extrañas posiciones y muecas de angustia. Sin duda, el entierro prematuro de Edgar Allan Poe contribuye a extender este miedo patológico entre la sociedad, tanto que muchos ilustres inventores trataron de poner remedio a este hipotético problema. Como médico, Clark había sido testigo de varios casos de catalepsia que llegaron a obsesionarle, y si él mismo caía preso de un sopor invencible, el despertar hubiera sido enterrado, ¿qué podía haber más horrible que una segunda y verdadera muerte por inanición allá abajo? Sentía auténtico pavor ante tal idea, y por ello dedicó gran parte de su tiempo libre a idear formas de comunicarse con el exterior en caso de ser enterrado vivo por error. Clark hizo constar en su testamento la forma en que debía ser enterrado, pero diseñó su tumba en vida. La tumba de Clark poseía más de 3 metros de profundidad, pero hasta el subsuelo podía llegar la luz gracias a una pequeña ventana de vidrio. Desde el exterior nadie lograría ver su cadáver, pero desde el interior él sería capaz de ver la luz del sol y contar el paso del día y la noche. Además, sus gritos podrían resonar con fuerza y ser amplificados por la estructura, y por si se hallase impedido para hablar, se haría atar una cuerda a la muñeca, con la que tiraría de una campana situada en el exterior. Por si esta también fallaba, otra campana le acompañaría en su lecho. Un tubo de respiración y unas escaleras al exterior completaban el conjunto funerario. El día 31 de octubre de 1893, durante la noche de Halloween, el Dr. Timothy Clark Smith falleció y, por suerte, para él, fue algo definitivo. En cualquier caso, y a pesar del certificado de muerte expedido por un colega, fue enterrado siguiendo sus instrucciones. Allí yace desde hace 128 años. ¿En verdad existió el flautista de Hamelin? El cuento aseguraba que un desconocido flautista, con la simple ayuda de su flauta y la melodía misteriosa que de ella salía, consiguió librar de la terrible plaga de ratas que asolaba un pueblo. La historia asegura que las ratas, al escuchar su melodía, comenzaron a seguirlo, y este la siguió hasta un río cercano, donde las ratas terminaron ahogándose. Cuentan que cuando hubo terminado con la plaga, el flautista le pidió a los habitantes del pueblo que tenía que pagarle por haberles librado de aquellas terribles ratas, pero estos se negaron. En represalia, el flautista comenzó de nuevo a tocar su flauta, pero esta vez fueron todos los niños del pueblo los que comenzaron a seguirle, y se marchó con ellos. Lo extraño de este cuento es que está basado en un hecho real, que quedó registrado y pasado el tiempo, nadie supo determinar qué era lo que en aquel pueblo sucedió. La verdadera y misteriosa historia comenzó el 26 de junio de 1824, cuando un extraño hombre que nadie conocía apareció por las calles de la ciudad de Hamelin vestido como un cazador, pero con muchos más colores y un sombrero rojo. Se cuenta que mientras todo el pueblo estaba en misa, sacó una flauta del bolsillo y comenzó a tocar una melodía. Sorprendentemente, todos los niños mayores de 4 años del pueblo comenzaron a acudir a donde estaba este hombre y a rodearlo, hasta que llegado el momento, este comenzó a caminar, viendo atónitos cómo todos los niños comenzaban a seguirlo. Se cuenta que a pesar de los intentos de muchos familiares, ninguno fue capaz de hacer nada por impedir que los pequeños marchasen con aquel hombre. Solo 2 de los pequeños lograron regresar. Uno de ellos era ciego, por lo que no pudo contar nada, no veía nada, mientras que el otro era mudo, por lo que a pesar de haber podido ver algo, era incapaz de contarlo. Había algunas de las crónicas que afirmaban que hubo un tercer niño que consiguió regresar. Padecía una cojera, lo que según sus palabras le impidió llegar a tiempo a una entrada que se abrió mágicamente en la roca de una cueva, donde todos los niños junto al hombre entraron antes de que la puerta se cerrase, tal como se había abierto. Cierto es que son muchas las teorías y especulaciones acerca de lo que pudo suceder con aquellos 130 niños desaparecidos, pero nada pudo ser verificado. Lo único cierto es que 130 niños desaparecieron tras escuchar y seguir a un hombre que tocaba en su flauta una melodía que los hipnotizó. Muchos investigadores se interesaron por el caso al conocer la verdadera historia, pero ninguno supo llegar a una conclusión que no fuera más allá de la mera especulación. Lo único que a todos dejó claro esta historia es que 130 niños desaparecieron para siempre después de que un extraño comenzó a hacer sonar su flauta, e incluso la prueba está grabada en las propias paredes de Hamelin. Una placa en la fachada de piedra de la llamada Casa del Flautista, una residencia privada con entramado de madera que data de 1602, da testimonio explícito del misterio. La inscripción dice: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. La Malthus. Una mujer de muchas agallas, conocida como la Malthus, tuvo su residencia en el lugar que hoy conocemos como Los Arcos y Piña. Se decía que dicha mujer practicaba la brujería, espiritismo, magia negra y otras costumbres que hoy no son perseguidas. Inclusive a muchas personas cultas les ha dado por investigar. Por paradójico que parezca, la Malthus llegó a obtener mando de inquisidora, que en aquellos tiempos significaba tener mucho poder.
tanto que a cualquier persona que esta mujer quisiera perjudicar, bastaba que la acusara de alguno de esos delitos tan perseguidos para hundirla, ya que sin más investigación se le aplicaba tormento y muchas veces era deportada o se le mataba en las mazmorras de dicho edificio. Es decir, como también ocurría con la Inquisición en nuestra gran capital mexicana. El solo nombre de la Malthus infundía pavor, pues interrogaba a los reos con lujo de crueldad y gustaba de sacrificar personalmente a sus víctimas. Como además sabía malas artes, decían que tenía pacto con Satanás. En fin, era una mujer diabólica. Por todo eso la gente le temía, aún los políticos y personas de renombre, quienes preferían tener amistad con ella en lugar de tenerla como enemiga. Porque ya fuera en forma de acusación o por sus brujerías, estaba en condiciones de perjudicar a quienes ella quisiera. Se dice que hacía aparecer en el interior de sus aposentos caballos negros, perros descomunales y hasta lobos, así como carretelas tiradas por caballos. Se cuenta que solía salir por las calles de la ciudad a horas altas de la noche, en un carro tirado por 2 briosos caballos, lo cual hacía de la siguiente manera. En el muro de su habitación dibujaba un coche tirado por 2 enormes caballos negros. Se colocaba en el supuesto asiento delantero, empuñando simuladamente las riendas. Pronunciaba unas palabras cabalísticas Aram cara y ordenaba a los caballos arrancar. Entonces cobraban vida, carruaje y corceles, mismos que en forma estrepitosa salían a rodar por las calles empedradas de la ciudad, sacando enormes chispas de fuego. Recorría los caminos envuelta en llamas, y la gente decía santiguándose: ¡Allí va la Malthus! ¡Allí va la Malthus! ¡La mujer infernal! ¡La bruja! ¡La bruja! Sus fechorías no tenían freno, a tal grado que se complacía en destruir altas personalidades. Al fin la Malthus cometió un error grave de funestas consecuencias. Ocurrió que se extralimitó en una ocasión al sacrificar a 2 personas de mucha influencia política y económica. Entonces, el alto mando inquisidor dio orden de arrestarla y enviarla al presidio a la Ciudad de México. La policía rodeó la casa donde vivía la Malthus. Las autoridades entraron a capturarla. Nada podía hacer que escapara de aquella sentencia. Entonces, se refugió en el último reducto que era su amplia habitación. Pero hasta allí llegó un jefe de la policía, acompañado de 2 subalternos. La inquisidora destronada no tuvo más remedio que entregarse, humildemente diciendo: Ha llegado la hora de perder. No puedo resistirme ante la fatalidad, aunque mis poderes no se han menguado, pues cuento con las facultades que me han otorgado los dioses, y está en mis manos destruirlos en este momento, si así fuese mis deseos. No obstante, debo obedecer los mandatos de las fuerzas superiores, y me entrego a vosotros. ¿Puedo pedirles un último favor? ¿Una gracia? Al ver la tranquilidad del arreo, quedaron asombrados los hombres que iban con la misión de aprenderla, y el jefe de policía contestó: No es culpa nuestra. Nosotros solo obedecemos órdenes superiores. Y créame que en estos momentos quisiera no ser yo el que ejecutase esta orden. Mas me ha tocado en suerte venir a realizar algo que no quisiera. Presentarla ante la justicia mayor, para que sin duda se cumpla la sentencia a la que ha sido acreedora. Nada temáis, y no os preocupéis por mí. No cobraré venganza contra vosotros. Pero ay del que haya sido causante de mi mal. Tendrá que arrepentirse 1000 veces. En fin, llevad a cabo vuestra tarea. El tiempo apremia. Mas cumplidme solo este último deseo. Quiero dejar aquí, en este salón, un recuerdo imperecedero. Haré un hermoso dibujo. La hechicera, con el dedo índice de la mano derecha, trazó en la pared primero los contornos de una carroza, luego las ruedas, la portezuela y 2 grifos gigantescos que la jalaban. Al conjuro de unas palabras cabalísticas, Aram cara. La carroza parecía moverse. Sonriendo, la Malthus volteó hacia sus aprensores, diciéndoles:
os invito a que viajéis conmigo por lo ancho y largo de los continentes conocidos. Ante la mirada estupefacta de los hombres armados, que permanecían como clavados en el piso, subió ágilmente y la carroza se fue perdiendo en un horizonte sin límites. Salieron despavoridos el jefe policíaco y sus ayudantes a narrar lo acontecido, pero, por supuesto, nadie les creyó. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de la Malthus. El gallo Maldonado. Corrían los años de la segunda década del siglo pasado, época en la que se fundó el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, convertido ahora en la Universidad Autónoma. Luis Maldonado cursaba los primeros años en la Facultad de Letras. Además de ser considerado como un estudiante de porvenir brillante, incursionaba en tareas periodísticas, escribía con galanura poemas a la mujer, que varias veces declamó en público. Estaba en plenitud de su vida estudiantil, rodeado de simpatías, amigos y amantes de la literatura. Luis Maldonado, que provenía de una familia de clase media, se enamoró perdidamente de una joven llamada Eugenia, que pertenecía a una rica familia potosina. Surgió entre ambos un romance de auténtica pasión y devoción mutua. Todo indicaba que la felicidad los acompañaría siempre. El joven estudiante cifraba en Eugenia sus más grandes ilusiones, pues con frecuencia decía: «Ahora comprendo lo que es un anticipo del cielo en este mundo». Para Luis, ella lo llenaba todo. Era su más fecunda fuente de inspiración. La vida de ambos transcurría tranquila y amorosa. Era una vida provinciana, sin más complicaciones que lo que porviniera de su mutuo amor. Mas he aquí que un día Luis Maldonado se mostró abatido, triste, inquieto y casi fuera de sí. ¿Qué había ocurrido? Pues bien, Eugenia, su adorada novia provinciana, el afán de su vida, su musa, su inspiración, no solo había roto intempestivamente su compromiso con él, sino que había contraído matrimonio con otro, y se fue de viaje, de luna de miel, por países lejanos. Nadie supo el verdadero motivo de tal abandono. El caso es que Eugenio salió de su tierra para no regresar jamás. Sintió Luis Maldonado que todo había terminado para él. Una profunda angustia lo embargó. Cuando los amigos querían aconsejarlo, impulsarlo, se alejaba de ellos. Para olvidar su abandono, empezó a tomar licor, tratando por ese medio de apartarse de su realidad. Así comenzó a desdecirse de sí mismo, a no importarle su apariencia, su aspecto, descuidando su persona. Su vida transcurría de cantina en cantina, deambulando por las estrechas y en ese entonces semioscuras calles de la ciudad. Su físico empezó a debilitarse y, lo que es peor, su mente comenzó a flaquear. La sencilla familia de Maldonado se preocupó mucho por él, pero poco a poco fue acostumbrándose a verlo en las condiciones lamentables en que se encontraba. Ya no era posible hacer reaccionar a la otrora buen estudiante y activo periodista, pues Luis Maldonado se convirtió en un auténtico vagabundo. Tiempo después cayó enfermo, y como era natural, se acogió al abrigo de los suyos, se refugió en su hogar, donde desde luego tuvo el apoyo de sus familiares. Un atardecer de intenso frío invernal, se oyó la voz desgarradora de una de sus hermanas. ¡Luis ha muerto! Acudió el resto de la familia y lo encontró inerte. Llenos de tristeza lo velaron, y al día siguiente, acompañados de un reducido grupo de amigos, lo llevaron al panteón. No pudieron sepultarlo porque había oscurecido. Dejaron el ataúd en un sitio llamado El Descanso, para enterrarlo al día siguiente. La familia de Luis regresó a su casa, y todos fueron a dormir. Cuando el alba despuntaba, se escucharon fuertes llamadas en el portón de la casa. ¿Quién a esas horas se atrevía a tocar con tanta insistencia? Por fin, alguien desde adentro de la casa preguntó: ¿Quién llama? «Soy yo, Luis. Ábranme, que tengo frío». ¿Está usted loco? ¡Largo de aquí con sus bromas! «Ábreme, soy Luis», repitió. El gallo Maldonado había vuelto del panteón. Sus familiares no salían del asombro causado ante el raro acontecimiento de volver a ver a Luis en persona.
Un gran cambio se operó en la personalidad de aquel hombre que se vio tan cerca de la sepultura. A partir de entonces, las apariencias ya no le importaban, ni su indumentaria, ni sus antiguas amistades. La ropa que usaba era estrafalaria, mas a pesar de su vestimenta, no motivaba burla. Al contrario, se le veía con afecto, con ternura, y por qué no decirlo, con respeto. Tal vez porque a pesar de todo, sufría un mal de amor y poseía un hálito de sublimidad. Era un sujeto sin prejuicios, se le veía siempre contento. Se convirtió en un auténtico vago, más decente y fino en sus actitudes. Un poetastro callejero que gustaba de acercarse a las parejas enamorados e improvisarles un verso. Qué bello amor y qué fecundo. Es como la vida misma que en el mundo une a las almas con estrecho lazo, como un diamante de fulgente prisma para vivir feliz y sin acaso. Así vivió el Gallo Maldonado por varios años, convirtiéndose en una figura típica de la ciudad. En el campo del saber y de las letras, no perdió del todo su lucidez. En una ocasión, un forastero le preguntó sobre Chantecler, a lo que al punto contestó que se trataba de un gallo perteneciente a una leyenda francesa, la cual narró con gala de detalles. Su interlocutor expresó: Se nota que es culto. Lástima que sea tan borracho. De haber conocido su pasado, el extranjero hubiera dicho: lástima que esté tan loco. Un día ya no se le vio más por las calles. Al preguntarse la gente por el gallo, se supo que había muerto, esta vez para siempre. ¿Para siempre? ¿Quién sabe? Se dice que en las noches de luna por las calles estrechas de San Luis camina un vagabundo que gusta de acercarse a las parejas y les dice un verso que habla de amor. Aunque muchas parejas quisieran sentir su presencia, solo los que verdaderamente se aman se les aparece el fantasma poeta. Amantes, cuando vayan a San Luis Potosí, instálense en la banca de un bello jardín en una noche de luna, porque cuando el amor es verdadero, aparece la figura macilenta y vaga del cantor de los enamorados, el Gallo Maldonado. Como primer relato, tengo uno que les mencioné yo, la bruja en la jaula de pájaros. Esto fue un suceso que se dio en mi familia, pasó en la casa donde actualmente vivo. Era 2001, ya eran 6 años de que mis abuelos, mi mamá y mis tías habían dejado la casa en el campo que habían habitado desde su infancia. Mi hermano tenía 3 años y un primo tenía 1 año. En ese tiempo, mis abuelos tenían aves enjauladas que eran de los valles cercanos al rancho donde vivían. Eran de varias especies, dominicos, canarios, calandrias y entre otras. El suceso se dio una mañana. Mi mamá y mi tía estaban desayunando en la cocina cuando escucharon que las aves empezaron a alborotarse, como si los estuvieran asustando o si los hubieran atacado. En eso, mi tía se asomó para revisarlos y le dijo a mi mamá: «Oye, ven». Mi mamá fue con ella y mi tía dijo: «Hay un pájaro con los otros». Siguió: «Ese no estaba ahí». A lo que mi mamá le dijo: «Hay que sacarlo de ahí». Ambas realmente estaban desconcertadas, ya que no se explicaban cómo habían encontrado ahí un pájaro, porque las jaulas estaban cerradas. En eso, mi mamá y mi tía fueron por un pedazo de cartón, el cual usarían para separar a los demás aves y evitar que se escaparan. Trataron de meter el trozo de cartón en una de las rejas, pero como era más grande, mi tía lo trató de recortar ahí mismo con unas tijeras. En el momento que mi tía las abrió, esa ave, de manera inexplicable, salió volando y a toda velocidad entre las rejas se fue. No se lograba explicar cómo sucedió. Fue algo completamente increíble, ya que esa ave se fue así como así. Y lo extraño fue que se sucedió al mismo momento que mi tía abrió las tijeras. Como sabrán, se dice popularmente que las tijeras en esa posición ahuyentan a las brujas, por lo que mi mamá deduce que era una. Cabe aclarar que este pájaro era desconocido, no se parecía a ninguna especie que conocieran, era mucho más grande que incluso un pájaro común, de plumaje negro y muy espeso. Después de este evento, una ventana que estaba cerca de las jaulas se le deformaron los barrotes, cosa que es imposible, ya que están hechos de hierro sólido y no es posible que solo se doblen. Hasta la fecha siguen así. He de mencionar que siempre me pregunté por qué estaban así.
Como siguiente anécdota es una que me sucedió en forma personal. El enfermero del más allá. Esto me sucedió hace casi 2 años. Era 2021 y en ese entonces tenía 17 años. En mayo de ese mismo año enfermé de apendicitis y como sabrán, la única manera de tratar dicho padecimiento es por medio de una cirugía. Siendo esto así, según a mis posibilidades, tuve que ser intervenido en la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de San Luis Potosí. La cirugía salió bien, no hubo mayores complicaciones y no fue grave el padecimiento. Sin embargo, en mi estadía en la clínica sucedió algo que hasta la fecha no encuentro explicación. Estaba en uno de los cubículos del pabellón de internamiento pediátrico. Pasaron apenas unas horas desde que había salido del quirófano y estaba algo mareado por la anestesia, ya que me habían puesto completamente inconsciente. En aquel cubículo estaba yo completamente solo. Mi mamá había regresado a la casa para descansar, ya que estuvo conmigo varios días ahí en el hospital hasta que fui intervenido. Ella me dijo que vendría una tía mía a cuidarme, ya que todavía era menor de edad y no podía estar solo. En ese lapso que estuve en soledad, llegó una enfermera a revisarme. La profesional hizo su trabajo y después se fue. Ahí lo que decidí hacer fue tratar de descansar, ya que como mencioné me sentía aún mareado y entonces solo cerré los ojos y dejé que el mundo siguiera. El pabellón estaba con personas, trabajadores de la salud y personas que estaban con los otros pacientes pediátricos, por lo que el ruido no me extrañaba. En ese momento escuché que alguien entró al cubículo. Como yo tenía los ojos cerrados, no vi quién era. Entonces escuché la voz de un hombre, por lo que deduje que era un enfermero o doctor. La voz era ciertamente suave, transmitía cierta paz, sonaba como un hombre joven. En eso saludó y dijo: «Vengo a revisarte». Yo solo devolví el saludo, y dijo después: «Eres Samuel, ¿verdad?». A lo que yo le respondí que sí. El hecho que me revisara me extrañó, ya que apenas hace unos minutos lo hicieran, no pensé que fuera necesario, ya que al realizarlo nuevamente, por lo que el enfermero solamente procedió a revisarme el corazón, con lo que creo que fue un estetoscopio, ya que sentí en el pecho dicho instrumento. En eso, él me dijo: «Estás bien, saldrás de aquí pronto, te lo prometo», cosa que me extrañó que mencionara, ya que la cirugía no había sido de mayor complicación, y ni siquiera fue de alto riesgo. En ese instante, abrí los ojos y ¿cuál fue mi sorpresa? Estaba completamente solo, no había nadie más conmigo ahí, y únicamente, por alguna razón desconocida, la bolsa de suero se estaba balanceando lentamente. Fue algo que me dejó atónito, ya que estoy seguro de que hablé con alguien. Es algo que hasta la fecha no me explico y no sé con quién hablé. Esta es una anécdota que le pasó a un amigo. Él me menciona, la contaré a la forma en primera persona, viendo desde su perspectiva. En una ocasión, escuchamos los sonidos de una niña llorando. Para ponerlos en contexto, estábamos en una reunión con mi familia, por parte de mi mamá. Para todo esto, mi casa se encuentra al lado de una carretera y cruzando la carretera hay una zona baldía y entre esa misma zona hay muchos arbustos y monte. Debido al descuido, eran las 9:30 de la noche y justamente mi tía estaba por irse y sus hijas se subieron al coche y en eso sonaron gritos que parecían de una niña gritando por ayuda y decía algo como «no, por favor». Obviamente tuvimos mucho miedo debido a la hora y el que los sonidos provenían de esa zona desacampada. En eso encendieron el coche y apuntaron las luces hacia el terreno y no se veía nada. Más tarde llamaron a la policía y después de casi 40 minutos de búsqueda no encontraron nada. Uno de los policías mencionó que seguramente era un alma, debido a que suelen manifestarse así, pero ya sea un fantasma o una situación de secuestro o algo por el estilo. Fue algo súper horrible. Esta historia me la contó una amiga. Ella menciona: era una noche del año 2011. Yo tenía 16 años. Estaba en mi cuarto acostada. Veía la tele y el sueño empezaba a invadirme. Recuerdo que mi cama quedaba pegada a la pared, ya que me gustaba dormir junto a las ventanas. Así que bueno, yo solo esperaba que terminara mi serie para irme a dormir. De pronto, sentí como si un bulto ligero cayera por mi hombro derecho. Yo pensé que la cortina se había desprendido, pero no. Y busqué qué era lo que se había caído por mi hombro.
pero no encontré nada. Aún con la duda decidido a volverme a acostar, al instante, escucho como una voz empieza a reír de mí justo en mi oído derecho, mismo lado donde claramente sentí como algo se me cayó. Encima, al hombro. A las pocas personas que les contesto, especularon que tal vez era un duende. No lo sé, pero la verdad que fue muy escalofriante. Jamás volví a tener una experiencia como esa, aunque anteriormente me han pasado otro tipo de cosas. Esta historia le pasó a mi mamá. La contaré en la perspectiva de ella. Era 1999. Acababa de tener a mi primer hijo. Estábamos mi esposo y yo acostados en el cuarto. Tenía a mi bebé cerca de la cama. En eso, eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando mi esposo me despierta y me dice: Lola, levántate, despierta. Yo, todavía un poco adormilada, le dije: ¿qué sucede? Le dije: él me mencionó: se escucha como si un perro estuviera en el pasillo. Fue algo que completamente me extrañó, ya que nosotros no teníamos perro en ese entonces. A lo que fue una de las cosas más increíbles que me han pasado. Puedo asegurarte que se escuchaba perfectamente cómo las garras de un perro corrían a través del pasillo sin descanso. Era un ritmo muy acelerado. Se escuchaba cómo chocaban contra el suelo. En eso, empezamos también a escuchar como el jadeo de un perro cuando llega después de correr. Escuchamos perfectamente su respiración. Era muy profunda y muy fuerte. De ahí, escuché cómo en la esquina del cuarto se empezó a emanar el sonido como si estuviera cavando un hoyo. Como cuando los perros escarban. En ese ritmo, con esa velocidad. Fue algo que me heló la sangre por completo. De un lapso a otro, ese sonido dejó de escucharse. A la mañana siguiente no había ningún rastro de nada. No me puedo explicar realmente qué es. El pájaro que se come las almas. Permanece en las oscuras hondonadas y en los sombríos cañones de los ríos que corren bajo una cortina de árboles. Es un espíritu que tiene forma de pájaro, con un enorme pico que deja ver la amenaza de su enorme dentadura. Pájaro con pico y con muelas. Sus patas terminan en unas garras grandotas y filudas. Es un animal horroroso. Es un pájaro que cuando vuela ladra como si fuera perro. Sus aullidos ponen temor a la gente y sus gruñidos hacen temblar a los niños. Es un ave mágica. Es un espíritu malo. Todos los días, cuando la noche está bien oscura, sale este espíritu en forma de pájaro. Inicia su vuelo y sus ojillos penetrantes miran incesantemente de un lado a otro, de arriba abajo, buscando su alimento. Por eso, cuando de pronto divisa una especie de bola luminosa que flota en el espacio, mueve sus alas con más rapidez y se precipita sobre ella para engullirla y triturarla entre sus fauces. Entonces, se oye por todos los lugares un quejido prolongado como de alguien que se muere. Esas bolas luminosas que flotan sobre la tierra son las almas de las personas que abajo duermen y se han acostado con muchas pasiones de envidia y egoísmo. También, mientras duermen los hombres que no son útiles a la comunidad, de su cuerpo huyen las almas y se elevan como burbujitas llenas de luz. Las burbujitas luminosas flotan al impulso de los vientos y entonces son tragadas por el espíritu maligno con forma de enorme pájaro que ladra. Las luces de la azotea. Era la mañana de un 6 de enero, era día de Reyes. Había amanecido un poco fría la mañana, porque era invierno. Salí al patio trasero cuando mi vecina de la parte de atrás de la casa me saluda y me dice que si tuve visitas la noche anterior, y le contesté que no. Entonces me contó que por la madrugada ella se había levantado a atender a su bebé y que vio que encima de la casa había una luz de tono azul que entraba hasta su cuarto por una pequeña rendija de la cortina. Y cuando apenas volteó para preparar el biberón de la bebé y regresó su mirada a ver de nuevo la luz, esta ya no estaba. Cuando me platicó, me dio mucho escalofrío. Esa misma tarde, mis vecinas y yo habíamos preparado todo para partir la rosca de Reyes. Yo tenía tanto miedo que no quería dejar solos a mis hijos y los acompañaba en todo momento. Cuando le platiqué a mis otras vecinas de enfrente, decían que tal vez esa luz eran los Reyes Magos, pero al final no supe nada más de aquella luz. Los fantasmas de la curva. Esta historia sucedió un 12 de diciembre por la mañana. Un día antes habíamos ido a una comunidad rural.
Fuimos invitados mi esposo y yo a la fiesta del santo patrono de ese lugar, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces el día 11 anduvimos en la plaza principal, hubo mañanitas a la medianoche, había danzantes y todas las cosas que se hacen en las celebraciones de un pueblo. Estuvimos ahí paseando y viendo todo. Esa noche dormimos allí en esa comunidad para regresarnos al siguiente día, que es el lunes 12 de diciembre. Tenía que regresar a trabajar a mi escuela en donde estoy trabajando ahora. Sí, es una, como les digo, es una maestra de kinder. Salimos muy temprano por la mañana, yo creo eran las 7 de la mañana, y era de esos días que están frescos y hay mucha neblina. Yo le dije a mi esposo que nos fuéramos temprano porque el camino está un poco feo y un poco peligroso y tenemos que irnos despacio. Todos en el pueblo, todo el mundo estaba desvelado porque un día anterior había sido la fiesta. Hasta las personas que nos invitaron muy apenas pudieron despedirse porque estaban desvelados. Nos dirigíamos hacia el ejido en donde estoy trabajando ahora. Íbamos saliendo del lugar, pasamos los caminos de terracería que hay en la entrada. Pasamos un pueblito apenas y la neblina cada vez se estaba cerrando más, a tal grado que no se lograba ver absolutamente nada. Veníamos muy despacio. Estábamos por entrar a una curva y yo le dije a mi esposo que esa curva era muy peligrosa, que tenía que darle despacio. Entonces íbamos despacio ya sobre la curva y en eso volteamos y en medio de la carretera vimos a una pareja. Era una pareja de jóvenes, pero estaban parados justamente en medio, en una carretera doble en donde no se veía nada porque estaba la neblina muy fuerte. Nos sorprendió mucho que el joven de la pareja de la que hablo se nos quedó viendo con una cara de enojado, como si estuviera muy molesto. Se notaba su enojo. Ya cuando yo le puse atención, en cosa de segundos, traía un traje con corbata. Volteó a ver a la muchacha y a ella solo le alcancé a ver como que traía un vestido de fiesta. Se me hizo muy extraño y lo primero que pensé fue que tal vez eran unos desvelados porque la noche anterior había habido fiesta y en esos lugares hacen bailes. Pero así como estaban vestidos, me puse a pensar que la gente de por ahí no se viste de esa manera. Pasó por mi mente que era alguien de los que trabaja en Coppel o en algún lugar que se ponen camisa, corbata, etc. Pero no, era súper temprano a esa hora y aparte, mi esposo pensó que era alguien que se le había descompuesto el carro y que adelante íbamos a ver el carro ahí tirado. Pero obviamente, nadie se iba a poner en medio de la carretera pidiendo ayuda. Creo que si yo hubiera ido sola manejando, pensaría que me imaginé todo lo que vi, como si mi mente lo hubiera creado. Pero no, porque los dos vimos lo mismo. Cómo iban vestidos, vimos la cara de enojo del joven, nos volteó a ver a uno y a otro súper molesto. Pasamos por ahí, los dos vimos lo mismo y no dijimos nada, solo nos callamos. Primero, mi esposo había dicho que qué hacían ellos ahí atravesados. Nos quedamos en silencio viendo y mientras avanzamos, él dijo que pensó que iba a ver el carro tirado hasta que me dice, no eran unas personas, eran fantasmas o espíritus o entes, no eran personas vivas. Nadie se para así en una carretera bajo esas condiciones. Y ese tema decidimos no tocarlo en ese momento, porque al ir manejando íbamos a tener más miedo. Y hasta la fecha es un tema que no queremos tocar. Y